Andamios de cremallera. El andamio eléctrico de cremallera es un medio auxiliar muy utilizado en la realización de cerramientos verticales. En el presente vídeo haremos un repaso a sus elementos fundamentales, su instalación y su uso. Como ejemplo utilizaremos un andamio de cremallera bimástil. Montaje. En primer lugar, recepcionaremos el material. Realizaremos una comprobación de su estado y lo acopiaremos. Comenzaremos colocando la primera base, normalmente la izquierda, ayudados de un medio auxiliar adecuado. Una vez nivelada, montaremos la primera viga del voladizo, fijándola con sus 3 bulones. La unión entre el grupo de elevación y la primera viga central se hará con solo 2 bulones para permitir la inclinación de la fila central. Procedemos al montaje del resto de las vigas centrales hasta alcanzar la distancia entre ejes preelegida. Acercaremos el segundo grupo motor a la viga, uniremos y nivelaremos. Y montaremos el voladizo restante. Seguidamente repasaremos todos los bulones con sus grapillas aseguradoras. Montaremos la escalerilla de acceso en una de las bases. Y colocaremos el cuadro eléctrico y sus conexiones. Sobre el puente se cargará el resto de elementos a montar, sin sobrepasar nunca la carga máxima permitida. Procederemos al izado del puente, colocando y asegurando los tramos de los mástiles con cremallera vertical y sus correspondientes arriostramientos. Como norma general, el primer arriostre no puede superar los 6 metros de altura, dejando un máximo de 9 metros entre los siguientes. Al alcanzar la altura deseada, colocaremos el elemento terminal de serie y fin de carrera. A continuación, se colocará el protector del mástil. Y por último, se realizará el montaje y regulación del sistema de nivelación automática. Si la distancia a la pared es mayor de 30 centímetros, es obligatoria la colocación de parapeto interior. La plataforma estará separada de líneas eléctricas en tensión. Los andamios dispondrán de marcado CE. Las placas de matrícula y tablillas de carga deben ser fácilmente legibles y estar permanentemente colocadas sobre la máquina. Desmontaje. Procederemos de manera inversa al montaje, pero siempre teniendo mucho cuidado de dejar los anclajes hasta el último momento del desmontaje. Uso. Todo usuario del andamio deberá estar debidamente autorizado y formado para tal fin. Como norma general, se hará uso de arnés de seguridad anclado a línea de vida o anclaje independiente del andamio. Sobre este punto, consultaremos siempre el manual del fabricante. Habrá que distribuir la carga a lo largo de toda la plataforma de trabajo. No superar la extensión permitida de los voladizos, normalmente señalizada en rojo. Las extensiones hacia pared solo deben soportar el peso de los operarios, no del material. Se cuidará la colocación de elementos de grandes dimensiones para evitar el efecto vela. No se realizarán manipulaciones sobre elemento alguno del andamio. Estas, de ser necesarias, siempre se realizarán por personal especializado. Al término de cada jornada, la plataforma deberá quedar en la posición más baja posible, protegiéndose de la manipulación del personal ajeno a su uso, cortando la alimentación eléctrica. La subida y bajada del personal se realizará siempre a través de la escalera de acceso y en la posición más baja de inicio. Se prohíbe terminantemente el acceso o salida del andamio hacia o desde la fachada. Nunca debemos olvidar que la consecución del trabajo sin riesgo es un esfuerzo de todos y pasa por seguir las normas de actuación implantadas en obra.
zanjas y entibaciones. La creación de zanjas, las entibaciones correspondientes y el trabajo posterior que se desarrolla dentro de las mismas son actividades muy habituales en construcción y constituyen una fuente importante de accidentes dentro de nuestro sector. Con este vídeo pretendemos dar las pautas básicas para corregir esta tendencia, haciendo hincapié en la responsabilidad del equipo humano que interviene en estos trabajos. Actuaciones previas. Antes de acometer la ejecución de cualquier tipo de zanja, debemos conocer como mínimo los siguientes datos. Naturaleza del terreno y su nivel freático a través de su estudio geotécnico. Servicios afectados, como conducciones existentes de gas, electricidad, agua, etc. Sobrecargas estáticas y dinámicas en las cercanías. Dimensiones necesarias, profundidad, ancho mínimo, etc. Como norma general, el ancho mínimo de la zanja vendrá determinado por el diámetro exterior de la canalización a ejecutar. La entibación o no de una zanja va a depender de dos factores principales, el terreno y la profundidad de la misma, por lo que podemos encontrarnos con tres posibles soluciones. Entibación ligera, formada por marcos con codales y tableros que cubre menos del 50% de la superficie, apropiada para terrenos muy estables y profundidades inferiores a 1,75 metros. Entibación semicuajada, formada por marcos con codales y tablero que cubre entre el 50% y el 100% de la superficie, utilizándose para terrenos coherentes. Entibación cuajada, donde el revestimiento del tablero es completo, empleándose paneles metálicos, e indicada para terrenos sueltos. En la actualidad, el desarrollo de los sistemas de entibación ha relegado el uso de la madera únicamente para los casos en los que la excesiva presencia de canalizaciones no admite el empleo de blindajes modernos. Estos nuevos blindajes, ya sean de acero o de aluminio, permiten una ejecución rápida, económica y sobre todo segura, pudiendo aplicarse a todo tipo de profundidades y anchos. El sistema de blindajes se compone básicamente de dos planchas metálicas acodaladas entre sí, de manera manual o hidráulica según el sistema utilizado. Ejecución. Empezaremos planificando los trabajos, eligiendo los medios tanto de excavación como de entibación pertinentes. Acondicionaremos y balizaremos la zona de trabajo, previendo su tapado al final de la jornada o su pertinente protección perimetral para evitar el riesgo de caídas. La señalización, balizamiento y defensas se realizarán siguiendo las ordenanzas municipales o, en su caso, la normativa de carreteras. Una vez comenzados los trabajos, las características de los pasos de peatones y vehículos que deben colocarse serán las adecuadas a las cargas máximas de utilización previstas. Se dispondrá de accesos seguros al fondo de la zanja cada 30 metros como mínimo. Únicamente permanecerá en el fondo de la zanja el personal estrictamente necesario, quedando siempre un trabajador en la coronación de la misma, para dar aviso en caso de problemas. Se comprobará que la entibación sobresale 10 centímetros como mínimo del borde, con el fin de evitar caídas de material al fondo de la zanja. Se vigilarán especialmente las zonas con posibles sobrecargas dinámicas, evitando los acopios al borde de la propia zanja. Desmontaje. Es la fase más crítica, ya que según aumenta la profundidad, también aumenta la presión del terreno, el rozamiento y la adherencia, dificultando así la extracción del sistema de entibación. Se seguirán como norma
las instrucciones del fabricante del sistema de intubación, teniendo especial cuidado en la zona de influencia de los trabajos. El personal que realice estas operaciones será únicamente el autorizado, justificando su formación previa. En todo caso, una cultura preventiva clara y el uso de las nuevas tecnologías hacen posible a día de hoy minimizar los riesgos dentro de esta actividad, reduciendo claramente su peligrosidad. Manipulación de cargas. La manipulación de cargas, tanto manual como mecánica, es una de las tareas más frecuentes que se desarrolla en una obra en construcción. Los accidentes laborales que se producen realizando esta actividad suponen una cuarta parte de los accidentes totales. Por tanto, su importancia es clave, generando grandes costes humanos y económicos. Actuaciones previas. En primer lugar, estudiaremos la carga a manipular, comprobando la naturaleza de la misma y sus instrucciones de manipulación si las hubiera, siendo muy importante en el caso de sustancias tóxicas, inflamables, etc. Su peso y volumen, su centro de gravedad, el posible movimiento interno de la carga o su equilibrio inestable. Todo ello nos hará ver la necesidad de una ayuda mecánica o simplemente la imposibilidad de realizar el trabajo de manera individual. Observaremos si tiene zonas peligrosas, como bordes afilados, aristas, etc., que en caso de golpe o roce puedan producir lesiones a los trabajadores implicados. Manipulación manual. Como norma general y para buenas condiciones ergonómicas, no se deben manipular manualmente objetos con un peso superior a 25 kilogramos. Si las condiciones ergonómicas son desfavorables, podríamos llegar a tener problemas incluso con cargas de hasta 3 kilogramos. Por tanto, es muy importante realizar una actuación previa donde tengamos claro la carga a manipular, la ayuda si es necesaria, el lugar donde se deposita y el camino a recorrer, asegurándonos que está libre de obstáculos. A continuación, iniciamos la actividad del levantamiento, donde la postura correcta siempre es la misma. Primero, nos colocamos lo más cerca posible del objeto. Separamos los pies para una postura estable, colocando uno más adelantado que el otro y en la dirección del movimiento. Flexionamos las piernas manteniendo la espalda recta y erguida. Sujetamos firmemente la carga pegándola al cuerpo. Levantamos la carga suavemente apoyándonos en las piernas y manteniendo la espalda recta, sin tirones ni giros del tronco. Los movimientos verticales de la carga son correctos si se producen entre la altura media de las piernas y la altura de los hombros. Hay que evitar el manipular cargas por encima de la cabeza. Un buen agarre es el que permite un agarre confortable a toda la mano, manteniendo la muñeca en una posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. Como ejemplo, podemos ver la diferencia entre un levantamiento correcto y otro incorrecto, y cómo se producen tensiones en el tronco hasta 5 veces mayores en el mal ejecutado. La distancia de transporte será la más corta posible, evitando siempre movimientos de más de 10 metros. También deberíamos evitar en la medida de lo posible subir cuestas, escalones o escaleras. El transporte o manipulación de cargas sobre escaleras de mano está prohibido si la seguridad del trabajador se ve comprometida, que suele ser en la mayoría de los casos. Si se manipulan cargas con frecuencia o de manera mecánica, es muy importante realizar pausas adecuadas y contar en nuestra planificación con la rotación de tareas. Se deben usar los equipos de protección individual adecuados para cada tipo de trabajo. El personal estará siempre formado e informado sobre los riesgos que corre y de las medidas de prevención que eliminan dichos riesgos.
Manipulación con ayuda mecánica. Siempre que sea posible, se utilizarán medios mecánicos para la elevación y el transporte de materiales dentro de la obra, limitando el esfuerzo humano al mínimo posible. Existen en el mercado una amplia variedad de elementos auxiliares para tal fin: grúas, dumpers, carretillas elevadoras, transpalets, etc. Todos ellos mejoran su rendimiento con el buen uso y con una paletización correcta de las cargas. Para todos ellos, el conocimiento de la morfología de la carga, del peso y de la posición de su centro de gravedad son clave para realizar una correcta manipulación. Los medios auxiliares solo serán usados por personal autorizado y formado para ello. Al eslingar una carga para su elevación, se deberán tener en cuenta los siguientes factores. Comprobar previamente el estado de cables, eslingas, ganchos, etc. El enganche se debe colocar sobre la vertical del centro de gravedad de la carga. Los puntos de enganche deben encontrarse por encima del mismo, para evitar el vuelco o giro de la carga. En el caso de cargas donde predomine la longitud en relación al resto de dimensiones, el anclaje siempre se realizará desde dos puntos distantes entre sí. Las eslingas y estrobos deben trabajar en un ángulo menor de 90 grados. Para terminar, el gruista se situará en una posición donde visione la carga y la operación en todo momento. Si no es así, tendrá la ayuda de un señalista. Con esta última indicación, se dan por finalizadas las normas generales de este capítulo. Desencofrado. Son muchos los sistemas de encofrado que se utilizan en la ejecución de estructuras de hormigón armado para dar solución a las necesidades que nos exige la obra. En cualquier caso, a la hora de proceder a la manipulación, montaje y desmontaje de estos elementos, los riesgos y las medidas de prevención a aplicar son muy similares. En este vídeo vamos a centrarnos en las labores de desencofrado, trabajo siempre peligroso, pero que si se realiza de manera ordenada y planificada, harán mínimo el riesgo de accidentes. Elementos verticales. En el caso de elementos verticales como pilares y muros, las reglas a seguir son muy sencillas. Se utilizará castillete, plataforma elevada o escalera en los trabajos de afloje, retirada de espadines y enganches de grúa. En el caso de utilizar escalera, es obligatorio el uso del arnés de seguridad anclado a punto fijo. Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados. Nunca manipularemos ni dejaremos libre un encofrado sin asegurarlo previamente. El trabajo debe realizarse completo, depositando el encofrado en el suelo de forma segura. Así evitaremos accidentes como atrapamientos y golpes por movimientos no esperados. En el caso de trabajos a borde de forjado, la utilización de plataforma de trabajo es lo más recomendable. La implantación de las protecciones colectivas, como redes y horcas, debe ser completa, cubriendo el plano de trabajo al menos 1 metro por encima. En el caso de la utilización del sistema de bandejas, se comprobará que éstas vuelan lo suficiente, teniendo en cuenta la parábola de caída. A más altura de caída, más distancia en horizontal a proteger. Elementos horizontales. Entre el hormigonado y el desencofrado, debe transcurrir un tiempo para que el hormigón vaya alcanzando la resistencia suficiente. La retirada de los elementos del encofrado que sustentan el conjunto se realiza de forma progresiva, siguiendo un orden técnico. El sistema tradicional, formado por sopandas metálicas, puntales y tableros, se realiza en las fases siguientes. Se empieza por aflojar algunos de los elementos metálicos que permiten el apoyo del tablero. Al quedar el tablero liberado, ya se puede recepcionar para su acopio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los tableros se mantienen pegados al fondo del forjado, por lo que a pesar de no estar sustentados, estos no caen. Esta situación requiere de la intervención de un operario que, mediante la utilización de un elemento longitudinal metálico,
retire del tablero, provocando su caída. Esta actuación es en sí muy peligrosa y únicamente intervendrá el personal formado y autorizado estrictamente necesario, balizándose y prohibiéndose previamente el acceso a la zona. Antes de comenzar el desencofrado, el trabajo deberá estar organizado de tal manera que ninguna persona pueda transitar por la parte superior de huecos entablados que no hayan sido hormigonados. Asimismo, debe realizarse una limpieza previa de todos estos huecos para evitar la caída posterior de elementos. El origen de muchos de los accidentes en esta fase se produce por dejar el trabajo a medias, siendo imprescindible retirar los tableros que ya no están asegurados. Es obligatorio ir recogiendo y ordenando el material retirado de forma sistemática según se va generando, no dejándolo todo para el final. Se debe evitar el uso de las redes de seguridad para la recogida de material de desencofrado. Su función no es esa, sino la de proteger al personal en caso de caída. Si no podemos evitarlo, el material que cae sobre estas redes debe ser retirado inmediatamente. La mejor solución es disponer de redes verticales en cortina que recojan este material, evitando así el deterioro de las redes de seguridad. Solo los trabajadores formados y autorizados podrán intervenir en estas tareas, haciendo uso de los equipos de protección individual adecuados. La formación, el buen uso de los elementos auxiliares y el cumplimiento de las normas marcadas en cada proceso pueden conseguir eliminar casi por completo los riesgos en este tipo de operaciones.